Listo, en vivo. Muy buenas noches para todos. Hoy nuevamente se abre este espacio, ciclo de conferencias. Para mí es muy grato de que estén hoy en este lugar, en este espacio de conocimiento. Eh, Hoy estamos con el profesor eh, argentino. Le saluda Julio Alejandro Gómez Serrano, desde la Villa Histórica de San Sebastián de Tenerife. Nuevamente nos damos cita para conocer un poco del autoritarismo y recordamos que estamos en el ciclo de guerras mundiales y nos acompaña el profesor Jorge Perea, profesor universitario de historia, docente de teoría de la historia y antropología cultural, director del Departamento de Historia, la Facultad de Ciencias Humanas, investigador categorizado, autor de libros y capítulos en compilaciones sobre historia reciente de Argentina. Y él abordará la conferencia Aquí no pasó nada, una estratigrafía de la violencia desde la territorialidad vital catamarqueña argentina en los años 70. Buenas noches, profesor. Adelante. Hola, buenas noches. Agradezco la oportunidad de encontrarme con tantos nuevos amigos y amigas a la distancia. Miles de kilómetros nos separan, pero en tiempos de virtualidad y intereses compartidos parece muy poco. No puedo empezar mi exposición sin valorar, sin agradecer el vínculo que ha construido entre nosotros un alumno del Departamento de Historia, Santiago Stani, que tuvo una experiencia fructífera desde el punto de vista emocional y académico en su estadía como estudiante en las universidades colombianas. Sin él, seguramente este vínculo no habría sido posible. Y en segundo lugar, por supuesto, agradezco que hayan pensado en mí para desarrollar una exposición en este ciclo de charlas que tiene como tópico convocante las guerras mundiales y los autoritarismos. Vaya que sí, para los latinoamericanos y latinoamericanas en general, hablar de una categoría, de un concepto, de una riqueza historiográfica importante como el autoritarismo en América Latina, en Colombia, en Argentina, abre innumerables posibilidades de análisis. Y cuando hablamos de autoritarismos en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, en la desgarrada, dolorosa historia de Colombia y de Argentina, son innumerables las voces que aparecen desde distintas espacialidades y desde distintas experiencias históricas. Me toca a mí hablar de lo que he podido investigar en mi tránsito como docente, como militante de derechos humanos, como profesor de historia, en el espacio vital que me ha tocado vivir durante 50 años, que es la provincia de Catamarca. En la provincia de Catamarca, hablábamos antes de empezar esta conferencia, es probablemente para muchos de los colombianos y las colombianas que comparten esta sesión en vivo, un lugar absolutamente desconocido, una palabra que genera una innumerable cantidad de incógnitas, un espacio que no logran localizar en un mapa sudamericano. Vamos a iniciar entonces mi presentación con una necesaria ubicación tempo-espacial. ¿De dónde se encuentra la provincia de Catamarca? Le voy a pedir a los colegas que están a cargo de la presentación que pongan la primera presentación y vamos a intentar ubicar la provincia de Catamarca. Bien, la provincia de Catamarca se encuentra ubicada en el noroeste argentino y tiene una característica desde el punto de vista historiográfico. En la República Argentina, como en el resto de América Latina,
especialmente desde la década de los 90 hay una importante cantidad de producción historiográfica intentando analizar, comprender y reflexionar sobre el fenómeno de la violencia política en la década de los 70 en general. Los hermanos colombianos y en la República Argentina también pueden dar cuenta de una importante cantidad de autores y de autoras que han intentado, por un lado, intentar describir lo ocurrido durante la década de los 70 y al mismo tiempo intentar reflexionar y comprender las razones de por qué esto efectivamente ocurrió así. Pero en la República Argentina, la provincia de Catamarca ha sido un escenario desde el punto de vista historiográfico absolutamente secundario, marginal en términos de interés por parte de los investigadores. En general, cuando se piensa en la violencia política y el fenómeno del autoritarismo en la República Argentina, se piensa o se escribe o se investiga sobre aquello que ha ocurrido en los grandes centros urbanos. Cuando hablamos de los grandes centros urbanos de la República Argentina, estamos hablando en general de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Santa Fe y cercana a la provincia de Catamarca, fronteriza con la provincia de Catamarca, en la provincia de Tucumán. Pero hay otros escenarios marginales que en general no han generado esta misma cantidad de preguntas y hay una serie de razones que van a intentar describir o descubrir en el transcurso de mi exposición. Siguiente presentación, por favor. Ahora bien, cuando hablamos del fenómeno de la violencia política o de los autoritarismos en la República Argentina, no es ninguna novedad tanto para colombianos y para argentinas que hablar de autoritarismos y de violencia política no se puede circunscribir a una fecha o a un hito en particular. De hecho, las narrativas historiográficas argentinas y colombianas y las literarias y las producidas por las ciencias humanas en general dan cuenta de que la historia de América Latina, tal como dijo Galeano hace muchísimo tiempo atrás, es una historia de venas abiertas. Pero hay una especie de coincidencia en general, que hay un fenómeno, hay un momento que a mediados del siglo XX en la República Argentina produce un cambio de época, ¿no? En la primera mitad del siglo XX se había producido un golpe de Estado que había derrocado al presidente Irigoyen a mediados de las décadas del 30, un presidente radical, pero hay una serie de hitos que se producen especialmente a partir de 1955 que generan una escala ascendente en términos de la producción de experiencias de violencia política y sobre todo de la que se va a conocer desde el punto de vista de algunos autores como un fenómeno de aprendizaje acelerado por parte de distintos actores políticos de la Argentina del uso de la violencia como una forma de interlocución y al mismo tiempo por parte del sistema o del Estado del uso de tácticas y herramientas represivas para intentar perseguir y acallar a quienes son los opositores de los distintos regímenes autoritarios. Este hito que estoy mostrando en esta exposición se produce a partir de junio de 1955 en una serie de acciones por parte de la oposición cívica militar a la primera experiencia de gobierno del peronismo en la República Argentina. En junio de 1955 se produce un bombardeo en la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires que produce una importante cantidad de víctimas civiles. Es la primera vez que en la República Argentina y en América Latina se realiza un bombardeo contra civiles en una ciudad absolutamente desarmada. Siguiente filmina. Este bombardeo sangriento muestra el grado de radicalización por parte de la oposición al gobierno de Juan Domingo Perón, un gobierno constitucional, que había logrado ser reelecto por una importante cantidad de votos, y es el prolegómeno de lo que se va a conocer como el golpe de septiembre de 1955 y el inicio de un régimen autoritario cívico-militar que se conoce como la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora es protagonista de una serie de cuestiones importantes. No solo que produce el derrocamiento de Juan Domingo Perón y lo obliga a un exilio que va a durar casi 2 décadas, sino que además inicia un periodo de persecución y represión sistemática al movimiento peronista, que era el principal actor político de nuestro país. Todavía hoy lo sigue haciendo. Y además decide en el año 1956
la prohibición del partido peronista y su exclusión de la vida política. Esta prohibición del partido peronista, quizás ustedes no lo conocen, tiene una serie de cuestiones importantes a conocer. No solo implica que el peronismo no se puede presentar en elecciones, cuando éstas se generan durante la década de los 60, sino que se encuentra absolutamente prohibido hacer cualquier referencia en la vida pública y política de nuestro país al Perón, al peronismo, a cualquiera de los símbolos que identificaban este movimiento. Es un borramiento de la vida social, de la vida legal, de un actor que desde el punto de vista material existía y que al mismo tiempo, durante este periodo, genera una serie de experiencias y de prácticas que se van a conocer como la resistencia peronista en los grandes centros urbanos y en otros escenarios políticos y sociales de nuestro país. En uno de mis primeros trabajos de investigación, que generó un libro, que luego, si quieren, comparto con ustedes, porque se encuentra posible de ser descargado de manera gratuita en Internet, trato este fenómeno a nivel local en la provincia de Catamarca, un libro que da cuenta de la experiencia de resistencia del movimiento peronista durante la década de los 50 y durante la década de 60, en contra de estas prácticas por los diferentes gobiernos autoritarios, además por una serie de gobiernos democráticos frágiles y con una base de sustentación legal bastante restringida en contra del gobierno peronista. Bien, el golpe de septiembre de 1955 entonces genera una serie de situaciones y de condiciones que cada vez más se van profundizando durante los años y las décadas siguientes, en las cuales se ve una sucesión de gobiernos democráticos cada vez más frágiles, porque debe recordarse, lo dije hace un momento, el peronismo se encuentra excluido de la vida política del país, entonces los gobiernos democráticos llegan a través de los votos, pero llegan a través de los votos sin tener un aval y una legitimación importante, que era la presencia del movimiento peronista en la vida política de nuestro país. Estos gobiernos democráticos frágiles cada vez se encuentran más cercados y cada vez más presionados por la acción de un actor político que se vuelve importante en la década de los 60 y en la década de los 70 en la República Argentina, que es el partido militar, como lo nombran algunos autores, que son las Fuerzas Armadas de nuestro país, no solo las Fuerzas Armadas, esto es lo que se ve desde el punto de vista a veces aparente, pero detrás de ellos hay una importante cantidad de presiones y al mismo tiempo de presencia de actores cívicos, políticos, económicos que actúan a través de ellos, que condicionan a los gobiernos democráticos y que producen necesariamente su propia crisis y luego generan golpes de estados. Golpes de estados que generan experiencias cada vez más autoritarias, cada vez más sanguinarias, y que en la década de los 70, siguiente Filmina, al mismo tiempo, intentan, por un lado, reprimir la vida política del peronismo, pero al mismo tiempo la presencia de nuevos actores políticos en nuestro país que, como en el resto de América Latina, accionan o se terminan materializando por las propias condiciones en las cuales la democracia se desarrolla con restricciones importantes. La democracia liberal no da respuesta y los jóvenes de la época, en la década de los 60 y en la década de los 70, empiezan a pensar la acción política a través de la lucha armada. Esas serie de cuestiones que yo estoy planteando ahora en la República Argentina han generado una copiosa investigación historiográfica. En el plano local había muy poco escrito al respecto. Por lo menos cuando yo empecé a investigar hace aproximadamente 12 o 13 años la cuestión. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista militante, la década de los 70 para mí era un enorme signo de interrogación en relación a lo que ha ocurrido a nivel local. La provincia de Catamarca como escenario de vida y como escenario de análisis historiográfico. Y sobre esa cuestión yo he intentado pensar bastante. Bien, ¿qué he hecho yo desde comienzos del año 2003? Desde el año 2003 yo he realizado una serie de entrevistas abiertas y en profundidad a expresos políticos, familiares de desaparecidos, militantes de partidos políticos e integrantes de agrupaciones estudiantiles y de organizaciones sindicales
que durante la década de los 70 fueron protagonistas de la vida social y política de nuestra provincia. En esta serie de encuentros yo buscaba comprender algunas de las perspectivas que los informantes tenían sobre sus propias trayectorias vitales a nivel local, tal como expresaban con sus propias palabras, ¿no? Por eso, en esos años señeros, en esta primera etapa de elaboración de mi proyecto de investigación, señalaba que me proponía recuperar una serie de relatos orales que en la gran mayoría de los trabajos relacionados con la historia reciente, en el ámbito nacional y en el ámbito provincial, pertenecen a quienes son definidos por los investigadores como las víctimas directas del dispositivo represivo y desaparecedor en la Argentina durante la década de los 70. Ya siendo adolescente, aproximadamente en el año 1984, 1985, ya había participado en mis primeras marchas políticas y allí conocía los rostros enmarcados de estas víctimas en una serie de carteles. Bien, ¿quiénes eran estas víctimas? Eran unas escasas fotos en blanco y negro que se bamboleaban sobre nuestras militancias juveniles en los años 80. Estos carteles y los gritos de compañeros desaparecidores siempre eran, en la Catamarca de ese tiempo, de los inmisericordes silencios, unos mínimos intentos de construir una narrativa audiovisual alternativa a la historia hegemónica escrita de los vencedores. ¿Qué planteaba esa historia? Lo que planteaba esa historia es que, como Catamarca había sido un escenario desde el punto de vista político marginal en la década de los 70, también los efectos del dispositivo represivo desaparecedor en la Argentina a nivel local habían sido mínimos. En esos momentos, cierta distancia cargada de respeto fue postergando mis preguntas, pero también contribuyó a alimentar un incesante interés por conocer lo que le había pasado a estas ausencias que eran invocadas y resignificadas cada vez que andábamos marchando por las calles catamarqueñas. A comienzo de la década de los 80, luego de el regreso a la democracia, la sociedad civil en la Argentina y de manera mucho más tímida en la provincia de Catamarca deseaba saber qué había pasado con sus desaparecidos, con lo que en otros lugares de América Latina se conoce como los represaliados. Ahora descubro, en este contarles a ustedes, que durante mucho tiempo yo también anduve caminando con distintas palabras, una forma adecuada de situar esas imágenes, y también anduve caminando para elaborar un régimen conveniente de representación que me ayudara también a explicar la experiencia traumática, dolorosa, sangrienta y violenta que las produjo durante la década de los 70. Entonces, ¿qué hago yo? Yo sigo caminando, ¿no? Camino contando e intento reconfigurar una especie de experiencia pasado-presente que siga habilitando la prospección de estratificaciones tempoespaciales a ser descubiertas. Para mí esto es muy importante, porque creo que si el relato y la imagen son los guardianes del tiempo histórico, su disposición y comprensión contingente pasa por la narración que el historiador realizará para tramar la historia. Siguiente filmina. Por ejemplo, hablando con ustedes ahora, reparo que en el transitar de mi primera participación política hacia otras organizaciones de izquierda, fui conformando un círculo de militancia política efectiva, en el que estaban algunos de los familiares de los expresos políticos y desaparecidos que se aferraban a los carteles en las marchas cada vez más despojadas de participantes a medida que nos adentrábamos en una resistencia muy dura y estoica contra una serie de leyes que aseguraban la impunidad de los militares durante la década de los 90. Esas leyes eran las leyes de obediencia debida y de punto final. Con estos militantes de derechos humanos hablábamos muy poco sobre el pasado cercano, pero en general sí compartíamos largas conversaciones sobre ese presente convulsionado que nos tocaba vivir en la Argentina. Entonces, nuestra relación en Catamarca estaba llena de sobreentendidos porque parece que resultaba doloroso
hablar sobre un pasado cercano en un contexto en el que a pocos catamarqueños les interesaba lo que uno decía. Al fin y al cabo, para muchos, Catamarca seguía siendo la residencia de la simpatía. Esta era una propaganda, una publicidad, un eslogan que se convirtió en una marca turística para la provincia de Catamarca durante la década de los 70 y durante la década de los 80. Catamarca, la tierra de la simpatía. Pero en el año 2002, a nivel personal, me conmocionó una conversación fortuita sobre una masacre que ocurrió en Catamarca en agosto de 1974, 2 años antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en un sitio que los catamarqueños conocemos como Capilla del Rosario. En ese lugar, a cielo abierto, fueron fusilados luego de haberse rendido un grupo de guerrilleros pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo. Durante bastante tiempo, luego de producidos estos fusilamientos, en Catamarca circularon distintas versiones sobre el hecho, pero a mediados de la década de los 90 y comienzos del siglo XXI, parecía una suerte de sentido común, y en esto de nuevo la narración hegemónica que triunfaba, que daba cuenta que más allá de la masacre, lo que había ocurrido porque los guerrilleros habían intentado copar una guarnición militar en la ciudad capital de Catamarca. Esta charla la realicé con un compañero de militancia política, y él me contó que en un cementerio local había una serie de cuerpos que nunca habían sido recuperados por sus familiares. Lo que él me contó me impulsó a explorar qué había apenas debajo de esta superficial localidad de olvidos, de silencios, en la Catamarca, residencia de la simpatía. Preguntando, escuchando, estando en estos 15 años de investigación, he podido observar cómo el universo de los consultados y el tono dubitativo parco que los caracterizaban los primeros testimonios ha ido variando con el tiempo. Creo yo, no estoy solo en este sentido, que en esa parquedad para hablar, lo que actuaba todavía sobre ellos, sobre sus memorias y sobre sus silencios, era la omnipresencia de las experiencias autoritarias que se habían adherido a sus carnes y a sus espíritus. Seguramente, con el tiempo, el protagonismo que fue adquiriendo la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la agenda política del Estado argentino desde el año 2003 y hasta el 2015 inclusive, generó un marco institucional para una explosión memorialista a nivel local y nacional que se caracterizó por una desbordada exhortación a recordar y por una permanente preocupación para ejercitar en forma colectiva un saber, que es un saber probablemente con el cual los colombianos también se encuentran muy familiarizados, que es el saber de la memoria. Quizás por ello, en la última década, en Catamarca, el universo de quienes se autorrepresentan como afectados por la dictadura y por la violencia se fue expandiendo, y muchos provincianos revisaron sus experiencias, testimoniando en forma pública sobre lo vivido en los años 70 y exigiendo también en algunos casos algún tipo de reparación por parte del Estado provincial y el reconocimiento de lo sufrido en carne propia debido al accionar de la represión. Se produjo entonces, a comienzos del siglo XXI y hasta la actualidad, una emergencia de las memorias en relación a algo que es el pasado reciente en la territorialidad vital catamarqueña. Sobre eso trabajo yo. Esta emergencia ha expandido los límites de las posibles formas de registrar las identidades y los orígenes de los interlocutores, quienes deben hablar. Y durante los primeros años de mi proceso de investigación, muchos de quienes prestaron su testimonio lo hicieron en su momento con la expresa reserva de sus datos identificatorios porque tenían mucho miedo. A comienzos de la década de los 90 todavía tenían mucho miedo de hablar y de hacerlo en forma pública. Y recién en el año 2011 y 2012, aproximadamente a partir de la realización del primer juicio de lesa humanidad en Catamarca,
miren los tiempos, ¿no? Yo les decía, en general, cuando uno trabaja con la historiografía de la violencia política en la Argentina y sobre lo ocurrido en relación a los delitos de lesa humanidad en nuestro país, da cuenta de los juicios de lesa humanidad, y el juicio más conocido, también probablemente por ustedes, en relación a los delitos de lesa humanidad, es el juicio que se realiza contra los integrantes de la primera junta militar golpista en la década de los 80. Más de 30 años después, cuando una importantísima cantidad de juicios en relación a los delitos de lesa humanidad se habían producido en los grandes centros urbanos, recién en el año 2011 se realiza el primer juicio en la provincia de Catamarca. Miren la distancia, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, y también ténganlo en cuenta en relación a la producción de la historiografía local, en relación a la historia reciente, y sobre todo en relación a lo que es el pensar el fenómeno de la violencia política en la provincia de Catamarca. Recién en este periodo, una parte de los pocos, bueno, eso es algo que a mí me ha impactado. Y también me ha impactado muchísimo trabajar con una serie de diarios locales, el diario El Sol de la provincia de Catamarca y La Rioja, y el diario La Unión de Catamarca, diarios que he consultado en relación a un periodo, el periodo 1972-1985. ¿Por qué hago esto? Y hago hincapié en esta cuestión, porque hay algo que es importante pensar, es que la historiografía tradicional es amiga de trabajar con los hitos, con las fechas que inician el comienzo y el fin de un determinado periodo histórico, y el 24 de marzo de 1976, momento del golpe de Estado que da inicio al proceso de reorganización nacional, pareciera que es una fecha que divide lo ocurrido en un antes y un después, pero el fenómeno de la violencia política y sobre todo el nacimiento, el fortalecimiento de lo que son los fenómenos autoritarios en Catamarca y como el país, trascienden, desbordan esos hitos, esas fechas. Y resulta absolutamente restrictivo pensar en relación al golpe para dar cuenta de lo que es la violencia en la provincia de Catamarca y en el país. Por eso también trabajé con los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca y de senadores de la provincia durante el periodo 1973, 1975, 1983 y 1985. ¿Qué buscaba con todo esto? Lo que buscaba era recuperar algunos de los posicionamientos que los partidos políticos con representación institucional en ese periodo tenían sobre los grados de presencia de estos tópicos: violencia, terrorismo y subversión a nivel local. Para realizar este trabajo en una provincia que es poco amiga a resguardar sus propias fuentes documentales, fue necesaria la colaboración de los empleados de una biblioteca, la biblioteca de la Cámara de Senadores Provincial, y de una biblioteca pública provincial, que es la biblioteca Julio Herrera. Sin ellos, seguramente yo no podría haber tenido a mi disposición una innumerable cantidad de fuentes documentales que dan cuenta del conjunto de las leyes y de los decretos antisubversivos del Estado nacional y provincial durante ese periodo. Yo les decía hace un momento que si bien el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, acá se lo nombra mucho como el 24M, significó una marca excepcional y distintiva en relación a experiencias de interrupción institucional previas, también considero que una periodización basada meramente en la antinomia democracia-dictadura resulta limitante para dar cuenta de las continuidades de los cambios en los discursos, representaciones y normas, tecnologías y prácticas que conformaron en forma procesual y discontinua lo que yo nombro como dispositivo represivo desaparecedor. Otros autores, y en esto se encuentra también una herencia Foucaultiana, se deben haber dado cuenta, hablan del dispositivo concentracionario. Entre ellos, una autora que recomiendo muchísimo leer para conocer una perspectiva sobre la violencia política en la Argentina y América Latina, que es Pilar Calveiro. Este dispositivo
funciona en los ámbitos nacional y provincial, y este dispositivo genera ciertas prácticas políticas asociables y enunciadas como de seguridad nacional, que ya estaban, también lo reitero, plenamente instaladas en el espacio público y en las prácticas estatales y políticas varios años antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Eso lo dice con bastante claridad una autora que he leído con bastante atención, que es Marina Franco. Entonces, contrastando a esta perspectiva que dice no hay que pensar en hitos solamente, en un temprano esfuerzo por forjar una suerte de verdad histórica, siguiente Filmina, que contribuyera a la normalización democrática a comienzos de los años 80, luego de la vuelta a la democracia, se produce en la República Argentina un informe que ha sido conocido a nivel mundial, que es el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, el informe CONADEP, que se conoce como el Nunca Más. Este informe tiene una enorme virtud. Muestra en qué medida el Estado había de ser responsable de delitos de lesa humanidad a partir del 24M, que estas acciones no eran acciones inorgánicas, sino que formaban parte de un plan represivo de acción por parte de la Junta Militar en todo el escenario nacional y también en la provincia de Catamarca. Pero también, visto a la distancia, adolece de un problema, y es que demarca el 24 de marzo como la fecha y vector que dio inicio a lo que se conoce como el terrorismo de Estado. Para ello, el informe CONADEP, ¿qué hace? Establece un determinado tipo de imaginario social, colectivo, que además luego tiene una virtud pedagógica, porque además se transmite en las escuelas, sobre la naturaleza y los sentidos de los crímenes de lesa humanidad y de la experiencia autoritaria en la Argentina, que habían acaecido en toda la República y que se encontraba además vinculado con aquello que podía ser tipificado como un delito juzgable, o sea, como delito de lesa humanidad. Queda mucho por afuera, pero esto me interesa a mí discutir, sobre todo en el ámbito local, cuando pienso la territorialidad vital catamarqueña, porque pensar el terrorismo de Estado y la profundidad de los cambios producidos en la estructura económica del país y de la provincia de Catamarca, también creo yo implica atender a su inscripción dentro de un proceso de más largo plazo en el que se entrama lo excepcional de los delitos de lesa humanidad junto a lo que era normal o lo que fue normalizado en la vida cotidiana durante ese periodo. Y creo también que es tarea del investigador intentar hacerlo mínimamente perceptible a través de su escritura o de su exposición. Precisamente, una de las intenciones de mi trabajo fue contribuir en algo a la comprensión de cómo un conjunto de discursos y de prácticas excepcionales que estaban dirigidas a la represión y el exterminio de los que eran categorizados como los otros enemigos, se fueron inscribiendo en el ámbito de la vida cotidiana de los catamarqueños y de las catamarqueñas. Como unas veces de forma evidente y en muchas ocasiones de forma solapada, hasta ser naturalizada, en la sociedad catamarqueña, algunos vecinos, algunos compañeros de trabajo, algunos compañeros de estudio, empezaron a ser categorizados como aquel que debía ser evitado y que además era el enemigo de la sociedad normal. Por eso es que yo le presto mucha atención en mi trabajo de investigación a aquellos relatos alternativos y contradictorios a una versión, la versión hegemónica sobre lo ocurrido en Catamarca durante los años 70. Aquellos relatos que fueron obturados y ocultados durante largos años también luego de la transición democrática, bajo la noción de que en Catamarca, en los años 70, no había pasado nada o había ocurrido muy poco en relación a la violencia dirigida por parte del dispositivo
represivo y desaparecedor en contra de los catamarqueños que habían sido considerados como los otros enemigos a ser reprimidos o a ser eliminados de la sociedad. Claro es, visto así, a mí me interesa, sobre cualquier esfuerzo dirigido a elaborar una historia total del periodo, explorar las implicancias en la constitución del sentido común que pueden derivar de una afirmación recurrente en distintas narrativas que son negacionistas o relativistas de la crueldad de la dictadura en el ámbito local. Estas narrativas escritas orales que circularon profusamente en Catamarca luego de la transición democrática, planteaban que en la dictadura no había pasado nada, que aquí no pasó nada. Bien, en mi perspectiva, este es un punto de partida, de contacto para los sentidos opuestos de afirmaciones literalmente idénticas, ya que paradójicamente pido que me intenten seguir en el hilo de esta reflexión, con que en Catamarca no pasó nada, con que aquí no pasó nada. Pues lo pasado aquí, y remarco la palabra aquí como sinónimo de lo local, de la territorialidad vital catamarqueña, lo pasado aquí no pudo ocurrir de idéntica manera en otro lado, aún en una provincia vecina. E insisto con esto, e intento no perderme en un juego de palabras. Aquí no pasó nada en espejo, de manera mecánica y en reducida escala a lo que ocurría en los grandes centros urbanos. Catamarca no fue ni la excepción ni tampoco fue la norma. Porque yo considero que la represión y el exterminio, para ser efectivos, para bien lograrse, deben encarnarse siempre en el ámbito de la vida cotidiana de las personas. Un plan sistemático de represión y exterminio es una idea, es un proyecto, pero para realizarse debe tener siempre en cuenta las particularidades locales. Y esto es lo que a mí me atañe entonces, ver en qué medida este dispositivo represivo y desaparecedor, para funcionar de manera eficaz, para bien lograrse, debe tener en cuenta lo que es la propia vida cotidiana de los catamarqueños. Esto me atañe. Recuperar en una narrativa que siempre es balbuciante, que siempre es a ramalazos, algo de lo que resta, de lo que logró escapar al esfuerzo escrutador del ojo sanguinoliento del poder en el periodo. Por eso yo le he prestado mucha atención a una serie de cuestiones que quizás ustedes pueden entender. Yo hablo de cosas terribles en mi trabajo, pero a veces también lo hago en un tono parsimonioso y aparentemente amistoso. Y cuando les digo, cuando les cuento esto, no puedo evitar volver a pensar en una mujer que conocí muy temprano en mi trabajo de investigación, que era Felicinda Ponce, una familiar de desaparecidos catamarqueños que murió hace un tiempo ya. Ella me contaba lo que le había ocurrido y en su modo de relatarme era una mujer muy simple, muy humana, muy querible, una mujer pequeñita. Me contaba siempre con una voz bajita cómo su vecina, que había sido vecina de toda la vida, le había dejado de saludar en el momento mismo en que una jauría de militares había entrado a su casa en un barrio catamarqueño y se había llevado a sus sobrinos, a Genaro y a Griselda, primero hasta una celda inmunda en una provincia vecina, en la provincia de Tucumán, y luego finalmente hasta un pozo, que es el Pozo de Vargas, donde se busca identificar sus restos. Bueno, en Catamarca suele hablarse así de las cuestiones horrendas, de lo vivido durante las experiencias autoritarias, de la violencia misma. A veces se habla como si nada, en tono engañosamente amable. Se relatan dolores sin recurrir a los artificios epistémicos, a los eufemismos cientificistas. La gente común habla así de su dolor.
Se cuenta sin apelar a figuras que solo descubrirían los portadores de cierto saber consagrado en la academia. La gente habla sin categorías, sin conceptos, sin aparatos epistémicos. Y por lo tanto, cuando se habla de la violencia política y de las experiencias autoritarias, se narra con cierta torcida amabilidad sobre barbaries e ignominias que también habitan en lo cotidiano y que no se encuentran recluidas solamente en el ámbito de lo excepcional de los crímenes de lesa humanidad. A veces lo vivido son horrores mínimos y también a veces dan cuenta de resistencias antiheroicas que yo he ido descubriendo en los testimonios y en las entrevistas. Por eso las palabras, los sonidos y las imágenes ruedan, cambian de sentidos como cantos rombos saltimbanqueando por los recodos las pendientes de nuestras memorias. Y creo que seguirán moviéndose en tanto y en cuanto no se insista en efectuar el aplanamiento violento de la superficie de la historia a través de la uniformidad de los relatos sobre las diversas historias en una trama única y engañosamente retener, contener en el sentido de aprisionar todo lo vivido en un relato engañosamente colectivo. Yo no intento proponer una relación evidente y pretendidamente armónica entre cada uno de los relatos. No intento hacer una narración ordenada cronológicamente y a la usanza del discurso historiográfico clásico, ya lo deben haber descubierto en mi exposición. Siempre intento valerme de esos momentos que vienen a mí en forma fragmentaria para dar cuenta de aquello que Walter Benjamin, ¿no?, hablaba como el relámpago, ¿no?, el relámpago de la cognoscibilidad. Por eso, a diferencia de una historia que junta polvo sobre el periodo, una historia que intenta mostrar de manera lineal y totalizadora el fenómeno de la violencia y la experiencia autoritaria durante la década de los 70, una historia destinada a juntar polvo, yo intento desclausurar estos pasados para también desclausurar un sufrimiento que es el sufrimiento aparentemente definitivo de las víctimas. Hablo de violencias, no de una violencia única, hablo de violencias sobre violencias, violencias sobre violencias. En un país en el que la estructura administrativa de los tiempos de paz, que había sido asegurada luego del degüello de los últimos montoneros federales en el siglo XIX, violencia, se superponía en la década de los 70 a una estructura de funcionamiento de los tiempos de guerra luego del golpe de Estado de 1976, violencia. Entonces, sobreimpresión en los estados provinciales, Catamarca, Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, que habían sido fraguados con la sangre de gauchos de una guerra antisubversiva total que posibilitó, luego del golpe de Estado de 1976, la libre circulación por la Ruta Nacional 38 de los cuerpos mancillados de los presos políticos catamarqueños. Y voy a ir ejemplificando la cuestión. Siguiente filmina, si quieren. Por ejemplo, si hablamos de violencia sobre violencia y de los modos de contar y de negar, distintas miradas e informes de organizaciones de derechos humanos y de funcionarios de la justicia federal han precisado que en Catamarca no hubo espacios destinados al funcionamiento de lo que se conoce como los centros clandestinos de detención. Pero también hay testimonios judiciales sobre la presencia en Tucumán de quienes habían sido detenidos y desaparecidos en Catamarca, los sobrinos de Felicinda Ponce, de la cual les hablaba hace un momento. Siempre esto se hacía en el marco de una estructura represiva que organizó al país en zonas, subzonas y áreas, una cuestión que los colombianos también deben conocer porque esta es una de las enseñanzas de los métodos de represión enseñados por la CIA en distintos lugares del mundo y también en América Latina. Esta organización de la represión intervenía en los ámbitos de la vida toda, porque había un ejército de operaciones
que lo organizaba en 4 zonas de emergencia, y Catamarca formaba parte de una zona, que era la zona cuarta. Entonces, Catamarca, a diferencia de lo que mostraba o de lo que intentaba sostener una narración hegemónica sobre la década de los 70 de Catamarca Isla, no estaba aislada, no era una isla, formaba parte de una zona que era el tercer cuerpo de ejército, que era en el periodo una gran unidad de batalla comprendida por 10 provincias argentinas. Y por lo tanto, la ausencia puntual de centros clandestinos de detención dentro de Catamarca contribuía a generar en el momento y luego una engañosa ilusión, ya que la dimensión provincia quedaba subsumida dentro de lo que era más importante en el periodo, que era la zona militar. No había en la provincia de Catamarca centros clandestinos de detención, pero sí lo había en la zona militar. Entonces, para retorcer esta engañosa afirmación, están allí, a kilómetros de distancia, esperando en la profundidad del Pozo de Vargas, en Tucumán, los huesos de algunos de los desaparecidos catamarqueños trasladados desde la territorialidad vital catamarqueña a Tucumán para ser torturados y desaparecidos posteriormente en la misma zona de operaciones. Entonces, violencia sobre violencia. El centro clandestino de detención, que se niega como materialidad a nivel local, estaba omnipresente aún en su ausencia. Pues según sostienen distintos testimonios, en Catamarca siempre algo se sabía sobre lo que ocurría en nuestras partes. Y un secreto a voces, se reforzaba con un terror de carácter cotidiano que penetraba y penetra todavía en los espacios y sectores sociales que durante mucho tiempo no hablaron sobre lo ocurrido. Precisamente este sintagma. El sintagma Catamarca fue una isla se constituyó como verdad a partir de la aparente falta de la experiencia concentracionaria adentro de la provincia de Catamarca. Pero reitero, y con esto voy terminando esta parte de mi exposición porque me interesa escuchar muchas de sus preguntas. Aún en esta aparente o supuesta excepción a la catamarqueña, durante la década de los 70, los parciales y recortados rumores de su existencia y consecuencias posibilitaron la persecución de las militancias locales u obligaron al ocultamiento de las identidades divergentes en el ámbito local, porque se sabía que esto ocurría y se sabía también, aún de manera brumosa, qué es lo que te podía ocurrir si vos eras categorizado como este otro enemigo a reprimir. Finalmente, quiero recuperar un testimonio de un dirigente político catamarqueño que tuvo una amplia y dilatada trayectoria durante la segunda mitad del siglo XX. Fue intendente y fue gobernador durante tiempos de dictadura. Fue intendente en 2 experiencias dictatoriales. Fue gobernador durante el proceso de reorganización nacional y fue elegido luego como gobernador de la provincia de Catamarca por los votos de sus provincianos en la década de los 90. Para que se den cuenta en qué medida también hay cambios y continuidad en términos de los sujetos políticos en nuestra provincia y en qué medida también lo actuado como parte de un régimen autoritario a nivel local, como en otras provincias del país, nos generó mellas en términos también de la mirada de muchos catamarqueños sobre el accionar de Arnoldo Aníbal Castillo. Este hombre, Arnoldo Aníbal Castillo, cuando era gobernador de la provincia de Catamarca, dijo en el año 1982 que Catamarca era una isla, de ahí viene esta frase. Y lo dicho por Castillo se inscribía, y eso lo vi en muchas fuentes, en una serie de relatos de funcionarios, políticos y burócratas que entonces y luego se empeñaron en mostrar la mesura de lo vivido durante la dictadura en Catamarca. Durante 2 décadas, los 80 y los 90, se representó con insistencia esta imagen que intentaba también ocultar algo, y en este ocultamiento de los otros sufrimientos, de aquellos
que no se podían contar en forma pública, se generó y se generaba, se constituía un ejercicio brutal del poder que en forma velada y coercitiva establecía un tipo de lenguaje que luego fue usado durante años para referirse explícitamente a la opresión sufrida por los cuerpos y la psiquis de los catamarqueños durante la década de los 70. Aquí no pasó nada. En ese resto que no era nombrado, allende a lo dicho, en mi investigación me intentó escarbar. En ese dato menor, que puede dar cuenta del lugar que tienen en la territorialidad de las memorias, esos otros saberes sobre los pasados, esos otros saberes que no eran importantes, aquello que era contado en forma fragmentaria, que era recordado como un murmullo cuando hablamos, que era interrumpido por esas violencias que las negaban, y que en esa violencia generaba más plusvalor de la versión hegemónica. Todo eso intenté recuperar en mi trabajo de investigación, aquello que era violentado de manera simbólica y sistemática, la violencia que sufren los vencidos. Esa violencia por parte del dispositivo represivo y desaparecedor que desarrolló mecanismos de permanente alertas ante las mínimas resistencias, en la intención de doblegarlo todo y de mantener en la década de los 70 a la sociedad paralizada. Pero también allí, en ese intentar contenerlo todo, hubo líneas de fuga, a una mirada inmovilizante, que estuvo y está conformada por esos actos que a veces no eran tipificados como delitos, porque eran solo murmullos, gestos, señas, fragmentos de una resistencia posible, antiheroica, que intenté recuperar sin recurrir a una explicación que los ponga en valor en el estilo heroico. Sobre eso he trabajado en mi tesis, que espero defender muy pronto, y sobre eso sigo pensando hoy en día, sobre en qué medida también la violencia nos ha marcado y nos sigue marcando a los catamarqueños. Eh, ¿Qué tal, profe? Excelente su conferencia, muy Muchas buena, gracias. lo felicito, muy detallada, me gustó todas las formas en que usted buscando eh, las fuentes, distintas fuentes que utiliza, desde las fuentes orales, desde las fuentes de prensa, todo lo que buscó, y me recordó que cuando estaba tiempos de estudiantes, un amigo y yo, Gustavo Peñalosa, que se titulaba Tortura y despojo para mi Real del Obispo, que también veíamos un poco de lo que fue el conflicto armado en Colombia y en esta parte del país que se llama Real del Obispo de Tenerife, Magdalena. Acá veíamos los grupos paramilitares
tenían como proyecto no solamente lo político, sino también lo económico. Y como todo grupo armado en Colombia buscaba tierra, también hubo personas armadas que le quitaban la tierra a... Quería preguntarle si este acontecimiento también pasó en Catamarca, el despojo de tierra. Bueno, ahí los conductores en las experiencias autoritarias y del accionar de los aparatos paramilitares en América Latina, pero también hay diferencias, y una de estas es esa. En la provincia de Catamarca y en general en el país, los grupos paramilitares tienen algunos puntos en contacto, pero diferencias muy importantes con lo vivido en Colombia. Los grupos paramilitares en la década de los 70 forman parte de la estructura del Estado, aún antes del golpe de Estado de 1976, en el marco de la experiencia democrática interrumpida por el 24M, y uno de los grupos paramilitares más conocidos es la AAA, una organización paramilitar de ultraderecha vinculada a los sectores más reaccionarios y más ultraderechistas del peronismo, que accionan contra los actores políticos de izquierda del periodo. Son responsables de una serie de asesinatos brutales, fusilamientos en la calle contra actores, dirigentes de las organizaciones políticos militares del periodo, pero también de la propia juventud peronista, ¿no? Uno de las primeras víctimas de estos grupos ultraderechistas y vinculadas con organizaciones paramilitares es un militante peronista catamarqueño con el cual yo trabajo en mi libro precisamente, que es el Chango Macor, ¿no? Pero estos grupos paramilitares, a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, o se integran en la estructura represiva del Estado o son disueltos por la Junta Militar. Y no tienen una autonomía plena, ¿no? O sea, no son ejércitos paralelos, sino que en todo caso son organizaciones que tienen como principal objetivo durante la década de los 70 reprimir, perseguir y asesinar a quienes son vistos como los enemigos de la sociedad. Pero si hay una cuestión interesante que vos has tocado, es que aun cuando en la República Argentina no hay apropiaciones de tierras del campesinado y por lo tanto no se producen grandes migraciones de campesinos, sí hay dos cuestiones a tener en cuenta como punto en común. Uno de los principales escenarios de acción contra la guerrilla en la República Argentina es una provincia vecina, es la de Tucumán, en la cual hay una zona selvática que tiene muchos puntos en común con Colombia, y ahí se instala una experiencia guerrillera de la cual forma parte el Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT. De esta columna guerrillera formaban parte los asesinados en agosto de 1974 en esta experiencia que yo les conté, la Capilla del Rosario. Bien, para aislar, para reprimir, para exterminar a esta columna guerrillera, que nunca fueron una importantísima cantidad de personas, no llegaron a ser más de 100 guerrilleros en el momento de mayor funcionamiento del PRT dentro de la selva tucumana, se destinaron una innumerable cantidad de efectivos militares aún antes del golpe de Estado de 1976. De hecho, prácticamente la guerrilla en el monte tucumano termina exterminada antes del golpe de Estado, pero sirve como excusa para el golpe mismo, van siguiendo, ¿no? Entonces, como en Colombia, y esto tiene que ver además no solo con aprendizajes en lo local, sino con enseñanzas que reciben de sus propios formadores en la Escuela de las Américas, a partir de la experiencia vietnamita y de la experiencia francesa. ¿Qué hace el ejército argentino? Busca quienes podían ser los colaboradores de la columna guerrillera, que eran los campesinos tucumanos, ¿no? Y una importante cantidad de campesinos tucumanos son obligados a migrar de sus pueblos en una política de tierra arrasada, que hasta el día de hoy ha cobrado impacto en lo que es la propia organización territorial de la provincia de Tucumán. Uno cuando viaja por esta zona selvática, lo que encuentra es una innumerable cantidad de restos de casas, de puestitos abandonados, que son
lugares en los cuales vivían campesinos hasta la década de los 70, que se ven obligados a migrar a ciudades que se encontraban más alejados de la selva para quitarles este sustento vital y social aparentemente a la guerrilla, ¿no? Entonces, este es un punto en común, digo, con importante cantidad de diferencias también. Y la segunda cuestión a tener en cuenta, y con eso termino la respuesta a tu pregunta, es que en otra provincia vecina, la provincia de La Rioja, la represión se ensaña contra la militancia social y política que se encontraba sobre todo alrededor de una figura, que era la figura de un obispo católico muy cercano a la teología de la liberación, que está pronto a ser santificado, que es el obispo Angelelli, básicamente porque este obispo, un obispo que estaba muy en línea con lo que pensaba el Concilio Vaticano II, luchaba por los derechos de los campesinos y sobre todo por un reclamo centenario de todo el campesinado argentino y de América Latina en general, ¿no? Que es el acceso a la tierra, y en el noreste argentino una cuestión vital todavía hoy en día, que es la posibilidad del acceso al agua. Contra este reclamo principalmente, un reclamo que hería los intereses de los sectores que durante siglos habían sido dueños de la tierra y del poder en la provincia de La Rioja y también en el noreste argentino, se termina dirigiendo una violenta represión que termina con la muerte no solo del obispo Angelelli, sino con el encarcelamiento, la tortura y el asesinato de sacerdotes, de laicos comprometidos con la Iglesia del Tercer Mundo, y esta represión tiene protagonismo antes del golpe de Estado de 1976 en una organización que se llama los Cruzados de la Fe, que no es conceptual o categóricamente una organización paramilitar, pero sí se encuentra vinculada con elementos armados de ultraderecha que se conoce como los Cruzados de la Fe, que luego se reinventa en tiempos de democracia. Esto es una cuestión que en el noreste argentino parece que es una constante, ¿no? El haber formado parte activa de la represión durante la década de los 70 en Catamarca, en La Rioja y en el noroeste en general, por lo menos en la década de los 80 y en la década de los 90, porque no hay justicia desde el punto de vista legal, pero tampoco hay tanta memoria y tampoco hay tanta verdad, no genera en la reinserción en la democracia de estos colaboradores civiles de los gobiernos autoritarios que en muchos casos luego logran cargos selectivos, se convierten en intendentes, en diputados, en gobernadores, en jueces y en instituciones educativas como la mía, la Universidad Nacional de Catamarca, siguen cumpliendo funciones sin tener ningún tipo de problemas. Excelente respuesta, profesor. Me recuerda mucho cuando dice usted que los grupos paramilitares se convirtieron en otras cosas. Acá también en Colombia se convierten en partidos políticos. Bueno, profe, para llevar el hilo conductor de lo que usted nos estaba comentando, Daniela Padilla nos pregunta, para el caso colombiano, donde las Fuerzas Armadas no estatales, aliadas con el Estado, desaparecieron civiles haciéndolos pasar por insurgentes, y a esto se les llamó falsos positivos. ¿Hubo falsos positivos en Catamarca o se les llamó de otra manera? Bueno, qué bueno, ¿no? Porque ahí empiezan no hubo falsos positivos en Catamarca ni en la República Argentina, porque de manera muy temprana, como en Colombia también, los organismos de derechos humanos en el exterior antes del fin de la dictadura y a partir de 1983 y en los años siguientes, con la colaboración del Estado, en mayor o en menor medida, depende del periodo histórico, tuvieron como un lema importante la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y el informe de la CONADEP, al cual hacía referencia yo en mi exposición, que puede ser criticado a la distancia por una innumerable cantidad de cuestiones, básicamente por esta noción que tenía el informe de la CONADEP de la teoría de los dos demonios, ¿no? Que la década de los 70 había sido un escenario de violencia en el cual se habían enfrentado un demonio de izquierda y de derecha, ¿no? Esto desde el punto de vista historiográfico ha sido impugnado con muchísima suficiencia, pero también tiene una temprana virtud, y por eso quizás el informe CONADEP es señero por otros informes que se han dado en el resto de América Latina y también en otros lugares del mundo, y es que hace un recuento, ¿no? Que intenta ser exhaustivo con los medios que se tenían en ese periodo, de la cantidad de argentinos y de argentinas que habían sido convertidos en presos políticos
y que habían sido desaparecidos por el accionar de la dictadura. Claro es, este recuento también tiene una falencia, y es que en general todo lo que se cuenta como represión y como violencia política se hace a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, pero no tiene en cuenta todo lo ocurrido en años presentes y que dan cuenta de esta acumulación de experiencias y de acciones que permiten lo que va a ser la constitución y materialización eficaz del accionar del dispositivo represivo desaparecedor. Entonces, en Catamarca y en la Argentina no hay falsos positivos. Lo que sí hay son desapariciones silenciadas. Y esto pasa con el caso de memorias de violencia política que durante muchísimo tiempo son silenciadas por un relato hegemónico sobre lo ocurrido durante la década de los 70, que se empeñaba en demostrar que en Catamarca no había ocurrido nada y lo que había ocurrido era muy poco en relación a lo que había ocurrido con otras provincias argentinas. Y en esto cumplía una paradójica función la cuantificación de las víctimas de la dictadura, de los desaparecidos de la dictadura, de quienes habían sido detenidos durante la dictadura, de quienes habían perdido su trabajo durante la dictadura. Y en el recuento duro y aparentemente objetivo de los números, siempre aparentemente objetivo de los números, lo que aparece es que la cantidad de desaparecidos catamarqueños es, comparativamente con otras provincias vecinas, infinitamente menor. Pero lo que no se dice en muchísimos casos, y eso sí hemos podido ver en mi trabajo de investigación y en otros trabajos que otros colegas y otros proyectos de investigación de la UNCA y del Departamento de Historia están haciendo en los últimos años, es que muchos catamarqueños y catamarqueñas que se han visto obligados a emigrar de Catamarca en años anteriores por cuestiones económicas, de trabajo, laborales, por buscar horizontes de estudio, desaparecieron en otras provincias argentinas y no eran contados como desaparecidos catamarqueños y catamarqueñas. Y en esa tarea estamos en los últimos años, porque una cuestión importante de tener en cuenta, Catamarca es una provincia que ha sido históricamente expulsora de sus habitantes más jóvenes, que han ido a buscar horizontes más dignos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista educativo durante muchísimas décadas y a lo largo del siglo XX. Y son en estos grandes centros urbanos en donde catamarqueños y catamarqueñas no solo se encontraron con nuevos trabajos, sino con nuevas posibilidades de militar y de accionar políticamente, y allí desaparecieron, y sobre sus vidas se conocía muy poco, hasta hace muy poco tiempo atrás en la provincia de Catamarca. Ok, profe, excelente. José Moreno Ordóñez, él es estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, nos pregunta, está muy interesado en lo que usted mencionó sobre el sacerdote de la Iglesia Católica y dice, ¿qué papel tuvo la Iglesia Católica en el conflicto en los años 70? Bueno, primero que el papel de la Iglesia Católica en la Argentina, como en el resto de América Latina, no puede ser descrita de una manera unívoca. O sea, no hay una sola manera de relatar lo ocurrido en la década de los 70 y el papel de la Iglesia Católica. Lo que sí es cierto es que gran parte de lo que es la curia y de lo que es los obispos y los cardenales de la Iglesia Católica Argentina, la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, tuvieron un papel ominoso en el periodo porque muchos de ellos callaron lo que ocurría en la República Argentina, aun cuando uno de los primeros lugares en los cuales iban a buscar apoyo y colaboración los familiares de desaparecidos y de presos políticos luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, eran a las capillas, a las iglesias y a las oficinas de los integrantes de la jerarquía eclesiástica local. De hecho, quien va a ser el primado papal en la República Argentina, que es Pío Laggi, que tenía vínculos muy fluidos con la Junta Militar, va a negar de manera pública el peso de la violencia cuando era denunciado en distintos lugares del mundo, especialmente en Europa, por los organismos de derechos humanos. Este papel de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, es muy conocido y ha sido fuertemente criticado, y si uno lo ve con lo que hicieron otras jerarquías eclesiásticas
católicas en países como Brasil, como Chile sobre todo, y también en menor medida como Uruguay, hay enormes puntos de diferencia. Pero también es cierto que hay sacerdotes y hay obispos de la Iglesia Católica que tienen un rol marginal dentro de la propia jerarquía eclesiástica, que defienden los derechos humanos, que protestan contra las violaciones de los derechos humanos, que en la medida de lo posible intentan darle cobijo y acompañamiento a quienes eran represaliados. De hecho, uno de los primeros lugares de reunión de las madres de la Plaza de Mayo, que son conocidos mundialmente, es una capilla de la Iglesia Católica, pero por eso también sufren el destino, ¿no?, de quienes son las víctimas de la dictadura y se convierten también en parte de este otro a ser eliminado, ¿no? El obispo Angelelli es un obispo que tiene muchos puntos en común con el cardenal Romero, que probablemente usted conozca mucho más, el sacerdote mártir salvadoreño, porque es el pastor de su propia Grey, la Grey de la iglesia riojana, y la acompaña en su destino, ¿no? Era un hombre que no tenía la mentalidad en términos ideológicos quizás estrictamente de lo que era la iglesia tercermundista, pero que se conduele con la suerte de quienes eran los integrantes de su propia comunidad, que es una de las comunidades más pobres desde el punto de vista económico de nuestro país y una de las que más ha sufrido el peso de las distintas violencias estatales desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Por eso se lo persigue y por eso es acusado de ser por parte de un diario, el diario El Sol, un diario sobre el cual yo he trabajado muchísimo. Los medios de comunicación a nivel nacional, a nivel local, durante la década de los 70 juegan un papel importante, ¿no?, para lograr constituir este enemigo que se debía temer y además para construir las condiciones mediante las cuales se justificaba lo que era primero su represión, su encarcelamiento y luego su desaparición como actor político y social de nuestro país. Y uno de esos actores mediáticos importantes en Catamarca y La Rioja es el diario El Sol. El diario El Sol cotidianamente atacaba al obispo Angelelli y a la iglesia riojana y la acusaba de ser una iglesia marxista, el Diablo Rojo, se hablaba de los sacerdotes católicos, de las monjas de la iglesia riojana y de los laicos comprometidos como agentes infiltrados de una conspiración marxista que venía a privar a los riojanos de lo que era un modo natural y armónico y equilibrado de vida. Pareciera siempre, ¿no? Esto ocurre, que siempre que hay una organización política y social que reclama por un cambio necesario y justo de condiciones apremiantes de vida, les viene esta categoría, ¿no? Esta categoría como parte de un San Benito que luego permite accionar contra él y eliminarlo. Bueno, profe, por último, la pregunta de la historiadora Erika Bautista, y nos dice, ¿qué otra experiencia mientras hacía historia oral tuvo con las personas que entrevistó? Les voy a confesar, la experiencia más choqueante en términos de experiencia de entrevista oral y de contacto con una narrativa oral silenciada durante décadas, durante años, fue con mi propio padre. Yo siempre he tenido un interés por la década de los 70, desde que tengo la edad tuya, Julio, y este deseo de conocer lo ocurrido durante la década de los 70 se hacía al mismo tiempo que estudiaba y que militaba políticamente. Y siempre había negación por parte de mi familia en términos de lo que era mi militancia política, cada vez más comprometida con ciertos ideales distintos. Y ya muy entrado, ya formado como profesional, cuando ya había publicado mi primer libro sobre la resistencia peronista, me pongo a tomar un mate con mi padre. Yo ya tenía 40 años, ahora tengo 50. Y yo nací en la provincia de Trelew, en Chubut, en la Patagonia. Y en un momento le cuento a mi padre que estaba trabajando sobre la masacre de Capilla del Rosario y la relacionaba con la masacre de Trelew. Y ahí, ¿no? Yo ya tenía 40 años de edad, mi padre me cuenta la verdad sobre lo que era el motivo por el cual nosotros, cuando yo tenía 6 años de edad, habíamos vuelto de esta provincia patagónica a la provincia de Catamarca. Mi padre me dice que en realidad el motivo por el cual nosotros habíamos vuelto a la provincia de Catamarca no se debía a que yo tenía una enfermedad asmática, ¿no?
yo no sufría tal como se había contado en la familia durante años, sobre la cual yo me había convencido, de una enfermedad que obligaba de manera precipitada a que salgamos de nuestra provincia y volvamos a una provincia de la cual se había emigrado años atrás porque no había un horizonte económico para el cual sostenerse. Mi padre me cuenta recién, 40 años después, que en realidad lo que había ocurrido es que habían escapado de la represión política. Y durante décadas, en el seno de mi propia familia, se había acallado, silenciado esta narrativa que le daba sentido a un montón de preguntas que me había realizado yo en otros ámbitos, en relación con otras historias, en relación con otras vivencias, en relación con otros sujetos políticos, con otros actores a historiografiar, pero no me había hecho el primer cuestionamiento, que es un cuestionamiento necesario, ¿no? En muchísimas ocasiones cuando uno piensa por qué uno decide tomar determinado tema de investigación que tenía que ver con mi historia propia. La principal historia silenciada, ¿no? La principal violencia sobre violencia que habíamos vivido en términos estratigráficos a nivel familiar, a nivel colectivo, a nivel social, es que se había construido una versión plausible y entendible sobre por qué volvíamos para ocultar las verdaderas razones que no se podían contar en ese momento y que no se contaron durante décadas. Profe, excelente su conferencia. Para todos los que nos acompañaron, eh, es el profesor Jorge Perea, profesor universitario de Historia, docente de Teoría de la Historia y Antropología Cultural, director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, investigador categorizado y autor de libros compilados sobre historia reciente de Argentina. Cualquier información que quieran sobre el profesor lo van a encontrar en los comentarios. Profesor, muchas gracias. Colombia está agradecida con usted. Esperamos volverlo a tener nuevamente en este espacio. Bueno, un abrazo latinoamericano a la distancia. Espero que esta queridísima y convulsionada Colombia encuentre más pronto que tarde un horizonte de paz, de armonía y de convivencia entre todos los colombianos y las colombianas. Que los sufrimientos y los dolores de todos ustedes sean finalmente escuchados y que, por supuesto, la tierra y la libertad sean para todos y para todas. Muchas gracias, profesor. Abrazos.